Ahí está. Bueno, se nos había cortado justo cuando estaba dando respuesta a una pregunta. Lo que no me acuerdo de la pregunta, ¿me puede volver a repetir, Ivana? No sé si recuerda la pregunta que hizo. Sí, yo le preguntaba que cuando la persona ya sufre de epilepsia y Mm. tuvo un cuadro de convulsiones, al tener la patología y a veces el cuadro dura entre 1 y 3 minutos, que luego ya uno no hace nada, Eh, luego en de la re- convulsión. claro, en realidad todo es así la cuestión, ¿no? Si la persona ya viene con cuadros convulsivos previos, tiene que, no es la primera vez, no es que hizo una convulsión febril por única vez. Ya lo viene repitiendo 2, 3 veces, hay que hacerle estudios, no sé, laboratorio, tomografía, resonancia, a ver qué está pasando, ¿no? El niño que mayormente tiene convulsiones febriles, se sospecha que si tiene fiebre a repetición, ¿qué puede llegar a estar teniendo? Algún tipo de infección. Entonces, Ujú. si llegamos a requerir eh, internación porque esta convulsión es una convulsión que no cede rápidamente o que tiene periodos de meseta y vuelve otra vez a convulsionar, se lo medica, vuelve otra vez a convulsionar, no vuelve a la conciencia del todo, bueno, eso ya sería un criterio de internación. Pero en ese caso, después de la internación, después de la urgencia, la emergencia, sí tendría que tener controles de seguimiento, ¿sí? Quizás convulsión febril por primera vez, sí les dicen, hay que llevarlo a hacer un seguimiento más detallado con un neurólogo, ¿sí? Pero si esto se sigue repitiendo, bueno, ahí ya no es, habría que ir, tiene que ir, sí o sí, ¿sí? ¿Se entiende? Ujú. Profe, le hago una pregunta. Sí. No sé si lo respondió antes o no, porque como justo yo salí del trabajo y ahora me volví a conectar. Porque hace rato la compañera dijo que la persona, una niña que tenía convulsiones y que en la pubertad se le iba a desaparecer. Ahora, las convulsiones cuando las personas que tienen, o sea, ¿eso a veces se retira o a veces le queda de por vida eso? Eh, no, es relativo, todo tiene que ver con la causa, ¿no? La causa si es, eh, por ejemplo, si es algo, una alteración neurológica ya por defecto, porque, no sé, nació con una alteración neurológica, ya viene del embarazo, vamos a decir, y bueno, a lo Sí. mejor lo puede llegar a tener toda la vida. Hay situaciones en las que hay cirugías, hay distintas formas, tratamiento a través de medicamentos, ya de tratamiento eh, continuo, ¿no? Y constante y de por vida. Todo es relativo a la persona. Hay casos, como estábamos hablando recién, de las ausencias de los niños cuando llegan a la pubertad que se les desaparece, y hay casos que siguen muchos años o toda la vida incluso, ¿sí? Siempre siguiendo estudios que hay que ir haciéndolos. Hay gente que tiene convulsiones, se les hacen los estudios, no se les detecta nada, o sea, causa desconocida, ¿sí? Ah, está bien. ¿Quedó más o menos la idea? Sí, sí, gracias. Bárbaro, no, por favor. Bueno, causas. Acá tenemos. Voy a sacar el video así. Igual se está viendo bien. ¿No? Hipertermia, que ya lo habíamos visto la clase pasada cuando hablamos de hipertermia. Hipoglucemia severa, ¿sí? La hipoglucemia severa hay una alteración a nivel neurológico. Daño traumático, también algún traumatismo, ¿sí? Hemorragias del sistema nervioso central, infecciones en el sistema nervioso central también, y efectos de drogas. Algunas drogas también producen convulsiones. Aparecen niños en situación de calle que han consumido algún tipo de sustancia no permitida, ¿sí? Y bueno, vienen convulsionando muchas veces, ¿sí? Crisis convulsiva. Los cuadros convulsivos se producen como desencadenamiento de algún tipo de crisis epiléptica. O sea, la crisis convulsiva viene a razón de lo que es una crisis epiléptica.
¿Cuándo ocurre esta crisis epiléptica? A veces, como decíamos, como volviendo un poco a las causas, hipertermia, hipoglucemia severa, daño traumático, hemorragias en el sistema nervioso central, infecciones en el sistema nervioso central, efectos de drogas, pero está faltando otra causa ahí, que yo no la escribí, pero sí la traemos porque sí es necesario saberla, es cuando, y acá Ivana creo que había nombrado, de un paciente que no había tomado la medicación la noche anterior, refería ese paciente. En este caso es control eh, exhaustivo de los padres, ¿no? Porque el niño no es el que va y toma la medicación, sino que tiene un control por parte de los padres. Pero bueno, cuando no toma la medicación, no sé si una toma, a lo mejor esta persona le planteó, no tomé la de anoche, entonces me agarró la convulsión. No sé si una toma, porque recuerden que hay un nivel en sangre de los medicamentos que al ir tomándolo regularmente se tiene que mantener ese nivel en sangre y produce un efecto por un tiempo determinado, un tiempo que dura. Si no tomó una dosis, le pasó la dosis de la noche y bueno, a lo mejor ya toma hoy y ya está, no hubiera llegado la convulsión. Pero bueno, nos van a decir, no tomó la de anoche, pero quizás eran varios días que no viene tomando. No toma, ¿por qué? Ahí tenemos otra causa que tiene que ver con la causa social, ¿sí? A veces no tienen el medicamento, a veces no lo pueden comprar, a veces no fueron donde hay que retirarlo, ¿sí? Pero bueno, es variadas las causas por las que no toman el medicamento. Pero a esta listita de las causas le agregamos la falta de toma de medicación en el caso de ser un paciente ya diagnosticado con epilepsia, ¿sí? Entonces, bueno, la epilepsia es la enfermedad que va a dar el síntoma, el signo y el síntoma, que es la convulsión. La epilepsia consiste en la activación de una parte de las neuronas de los núcleos cerebrales. Según el tipo de neuronas activadas, las manifestaciones podrán ser sensitivas, motoras, mixtas, vegetativas o conductuales. Ahora después vamos a ir viendo cada una de estas, ¿sí? Eh, bien, no me tildé porque estaba viendo, no me agarró una ausencia, pero estaba viendo si estábamos grabando. Crisis parciales o focales. La activación neuronal es limitada y generalmente las neuronas afectadas pertenecen a un único hemisferio cerebral. No suele alterar la conciencia. ¿Se acuerdan cómo era la imagen del, del video? Movía solo una parte era la que estaba como con un movimiento, por eso es una crisis parcial o focal, se focaliza en una zona determinada. ¿Se acuerdan del video más o menos? Sí, Bien, perfecto. sí. Sí, el que estaba moviendo solo la mano sería. Sí, exactamente. Así que bueno, no suele alterar la conciencia. Después tenemos clasificación de las crisis parciales o focales, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Pueden ser motoras, pueden ser sensitivas, mixta, vegetativa o complejas. Y ahora vamos a ir viendo cada una. Crisis motora, caracterizadas por contracciones involuntarias en extremidades o zonas musculares concretas, ¿sí? Es decir, una zona determinada, no es todo el cuerpo, porque si no ya sería otro tipo de convulsión, ya sería la compleja, ¿sí? Después tenemos la crisis sensitiva, se puede sentir, oír, ver y percibir sensaciones extrañas, ¿sí? Si mal no recuerdo, estaba la de oler, se sentía un olor extraño, ¿sí? Esto, ojo, es también para tener en cuenta, ¿no? Eh, Cuando hablamos de crisis sensitiva,
todos estos puntos, ¿no? Lo de sentir, oír, ver, percibir sensaciones extrañas, sentir esos olores raros, son indicativos de que puede producirse un tipo de convulsión, ¿sí? Estas sensaciones a veces son previas a la convulsión muchas veces, ¿sí? Ya lo empieza a sentir la persona. Y eso nos va a indicar que va a tener una convulsión. Y la persona que debuta en un estado de epilepsia, quizás no lo va a tener sabido esto que estamos hablando. Pero una persona que ya hace convulsiones a repetición porque es epiléptica, que está tratada, o todavía se están ajustando, porque a veces esa es otra cuestión, ¿no? A veces la convulsión no viene no solamente porque no se medicó, sino porque se está medicando, pero se están ajustando las dosis también, ¿sí? Una persona que recién se está empezando a medicar, se están ajustando las dosis hasta llegar a la dosis adecuada, ¿sí? Después tenemos mixtas, aparecen manifestaciones de ambas. Profe, ¿se podría decir que la sensitiva es predictiva? Sí, podría decirse. Igual hay algo que se llama aura, el aura, creo, no me acuerdo bien cómo se dice, a ver si ustedes se acuerdan, y es estas sensaciones que estamos diciendo que el paciente ya las percibe unos instantes antes, ¿sí? Y le van a indicar que va a tener una convulsión. Entonces ya la persona, si está parada o está, no sé, cocinando, y claro, va y se va al sillón, no sé, o se acuesta, no sé, no sé en el Se sillón, porque en el pone, sillón si va a claro, en una perder posición que el sabe que le estado, va a venir la crisis. claro, en el sillón a lo mejor también se cae del sillón y se lastima peor. Mm. Ya a lo mejor tiene unas colchonetas que tiran el suelo y ya sabe que se tiene que quedar ahí, recostado, hasta que pase la crisis, ¿sí? Vieron que hay perros también que, que- que ven a los pacientes y son perros especiales, ¿no? Y ya detectan cuándo va a tener una convulsión. Creo que hasta le hacen como de colchón. Qué raro, la primera vez que escucho eso, profe. Ah, Igual que perro policía, detecta todo. claro. Sí, y justamente hace poco vi, no sé si una película, una serie, algo que estaban viendo, y vi eso, en una niña, justamente. Hace muy poco. ¿Ustedes, el resto, escucharon esto que estoy diciendo o no? Sí, sí, profesor, sí. Ah, está bien, bárbaro. Bueno, en la mixta aparecen manifestaciones de ambas, ¿sí? Bien, vegetativas. Las manifestaciones son producidas por alteraciones del sistema vegetativo, sobre todo del tipo digestivo. Esa es vegetativa. Después tenemos las complejas, ya son, obviamente, como la palabra lo dice, un poco más complicadas, ¿sí? Tenemos amnesias, en este caso ya aparece la amnesia, y emociones incoherentes, ¿sí? No hay coherencia en las emociones, en lo que ocurre en la persona, puede ser hasta en el habla, en lo que dice, porque puede llegar a hablar. Me viene a la mente esta persona que conocíamos, en el momento que le agarró ese tipo de convulsión, nunca supe realmente si era una ausencia o qué. ¿Se acuerdan que les había comentado? Había venido a ver una película, así estábamos charlando, y de repente empezó como a tener un comportamiento raro. Era ausencia primero, pero después como que empezó una cosa rarísima, gente, no sé. Me pongo a pensar y hasta da miedo, en serio se los digo, porque empezó como a caminar en cuatro patas, así como si fuera un perro, vamos a decir. Pasó de la ausencia a hacer eso, y hablar de forma incoherente. Qué miedo. No, pero dio miedo en serio, porque era una persona que, no sé, nos conocimos así caminando por la calle con mi esposa, y empezamos a hacer buena onda, a charlar, hola, qué sé yo, hicimos como una amistad, y un día, venite a ver una película a casa, qué sé yo, nosotros siempre veíamos películas. Y vino ese día, y le pasó eso que les estoy diciendo. Oh.
Era impresionante. Después, como que, no sé, La película era El Exorcista. sí, más o menos, más o menos. Hoy me pongo a pensar y es una locura. eh, Eso sí. porque hoy me pongo a pensar y daba hasta miedo, en serio. Pero Y bueno, profe, ¿pueden actuar de mala manera o pegar algo? ¿O no llegan a hacer eso? no sé, la verdad que no sé, porque pensemos un poco en la complejidad del cerebro, ¿no? Eh, es complejo, ¿no? El cerebro, pero no creo porque no, qué sé yo. Puede dar un manotazo como un golpe, puede ser, pero también las convulsiones son así, como cuando nos Claro, acercamos a una persona que está teniendo un estatus convulsivo, es como que tenemos esa impresión de miedo, de decir, ¿y ahora me acerco, no me acerco? Como me pasó a mí en ese caso de esta persona que voy y estoy parado con mi bandejita y está la paciente enfrente convulsionando, ¿y ahora qué hago? Y viene mi compañera atrás y me empuja, a ver, actúa. Así que bueno, son experiencias que uno va viviendo. En el hospital, en lo que es pediatría, llega enfermero, doctor, todo junto, gritando, llorando, la mamá o el papá. Y bueno, y ahí es donde tenemos que actuar en base a lo que vemos, ¿no? Crisis generalizada producen alteración de la conciencia, son grandes masas neuronales las que se activan, podrán manifestarse como alteraciones sensitivas, motoras, mixtas, acompañadas de síntomas vegetativos o conductuales también. Esto del síntoma conductual es un poco lo que yo decía, esto que empezó a caminar así en cuatro patas, se paró, se levantó, se sentó, tenía ausencia, era toda una cosa. En realidad, si nos ponemos a pensar, salvo por las contracciones musculares, era como algo parecido a esto. No Digo sé, que dice, nunca lo voy a saber, pero bueno, nunca lo vamos a saber, pero era como algo, y encima no estaba tratada la persona. Porque aparte, les cuento algo también, esta persona era policía. O sea que en realidad no sé en la profesión o la carrera o lo que se llamen de policía cómo es el tema, pero creo que no es delicado. Imagínense ante una situación eh, de, no sé, con, con armas o algo que le pase esto, ¿no? Por eso no, esta persona me acuerdo nos había dicho, no, yo no puedo decir nada porque como yo soy policía. Era todo un problema y después de eso es como que desapareció. Se mudó del lugar donde vivía, todo. Para mí porque tenía miedo de algo. Nosotros éramos enfermeros con mi esposa, seguimos siendo enfermeros, pero era como que decíamos, bueno, te podemos acompañar a algún lugar, como ayudarte, qué sé yo. Pero bueno, se ve que no quería tampoco. Vieron que la persona epiléptica, por ejemplo, no puede conducir. No, pues, claro. Imagínense, pero por esto mismo, El, ¿no? el Imagínense comen- en manejar un arma. claro. O El sea, era, comentario de la compañera me recuerda una vez a una chica que no sé si se desmayó, si fueron convulsiones, todavía no deduzco, de 17 años, sé que le agarró pánico porque la iba a hisopar y de sí. repente es como que se enchufó, Ah, mire, entonces quedó con los ojos abiertos y como que se sí, desmayó y cuando volvió en sí, o sea, es como que se paró, o sea, de estar así en esa situación, se paró de sí. repente y nos quería golpear a todos, Ah, mire usted. incluyendo a sus papás. Es Sí, como sí, perdió tanto el conocimiento y estábamos todos encima, como sí. que actuó en defensa. Yo porque la compañera preguntó si al volver en sí podía ser agresivo o estando en ese momento, pero ella actuó cuando le volvió la conciencia como diciendo, ¿qué hacen todos? Y atinó a defenderse. Claro, bueno, ve, sí. Todo puede ser, hay que ver también si eso fue una convulsión, lo que tuvo la paciente suya o no. Pero bueno, lo que pasa es que el cerebro humano hay que ver cómo va a actuar después de la convulsión, ¿no? Generalmente queda debilitado, sin fuerzas, porque imagínense en contracción de todo el cuerpo cómo quedamos, como cuando vamos a hacer deporte. Si no hacemos hace un montón de deporte y de repente hacemos, nos va a quedar todo el cuerpo dolorido. En ese sentido es más o menos lo mismo. Eh, bueno, seguimos. A ver. Clasificación de la crisis generalizada se puede clasificar en ausencias, ausencias con alteraciones motoras,
epilepsia mioclónica masiva bilateral, espasmos infantiles, crisis clónicas, crisis tónicas, crisis tónico-clónicas, crisis atónicas. Fíjense en lo complejo que es, ¿no? No es fácil tampoco, ¿no? Porque, volviendo a este caso de esta persona que conocíamos, ausencia con alteración motora, ahí está. Puede ser esto. Pero bueno, tampoco vamos a diagnosticar, no estamos en ese punto como para diagnosticar nosotros, pero lo que se me ocurre. Valoración. Las tónicas clónicas son las más completas de las convulsiones y las que suelen exponerse como ejemplo de crisis convulsiva. Es como la paciente esta que yo les decía, que me puse enfrente y no sabía qué hacer, me empuja mi compañera. Bueno, esa paciente estaba teniendo una convulsión tónico-clónica, ¿sí? Esa la vimos también en el ejemplo del video. El video no está en el PDF, yo les comparto el PDF. Después voy a ver si puedo subir el video, ¿sí? A la plataforma. Y si no puedo subir el video, voy a ver cómo se los comparto. Porque el enlace de YouTube no sé si estará, yo lo había bajado de YouTube en su momento. Pero bueno, después veo a ver cómo se los puedo compartir, ¿sí? Bien, generalmente la crisis suele durar un máximo de 3 minutos, que pueden producirse como primera vez en el comienzo de la enfermedad crónica y luego por el cese o mal ajuste del tratamiento, que es lo que habíamos dicho, que se están ajustando la dosis o no se ha administrado la medicación adecuada, ¿sí? O también puede ocurrir en el comienzo de la enfermedad crónica. Si es enfermedad crónica es porque es una enfermedad que está tratada con medicamento. Bien, comienzo de la crisis. Si el paciente está de pie, caerá al suelo. Aparecerá una rigidez muscular generalizada, pérdida de control de esfínter uretral y fuertes convulsiones. Vamos bien, ¿no? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bien, después, post-crisis. ¿Qué ocurre cuando termina la crisis? ¿No? Paciente muy cansado, aturdido, dolores musculares, cefaleas, amnesia sobre lo ocurrido, se ha olvidado de todo lo que ha ocurrido. Me acuerdo de esta persona que había venido también a mi casa, como les contaba, no se acordaba de nada, de lo que le había ocurrido. Es más, nosotros le contamos todo lo que había Quedo pasado. sorprendida, capaz. Sí, igual sabía ella, porque dijo, sí, no, esto me pasa, o sea, sabía ella. Ah, era una señora. Sí, sí, Ah, no era la primera vez que le había ocurrido. Y ahí nos contó, bueno, que por ser policía ella no podía decirlo, pero bueno. Y el tema de tratarse también le iba a influir. Y sí, porque si uno se trata, si uno no se trata es como que no se trata, nadie se entera, pero si uno se capaz trata de que eso, es como si que no se se está trata, medicando. Claro, no, si no se... es un problema Ah, por el no es tipo de... que avanza la enfermedad, nada, es un rato y listo. Sí, No es... pero el tema es cuando ocurre, si ocurre en una situación, no sé, que están con armas o manejando un patrullero, ¿sí? Claro. No es Profe, fácil, es la Que, complejo. persona que, que la profe, una persona... persona que tiene, perdón, una persona que tiene esos síntomas, ¿puede tener, digamos, un trabajo, cualquier tipo de trabajo? O si porque en un trabajo obviamente que te piden todos los estudios Sí. y le salta eso, o sea, en algún tipo de trabajo no puedes llegar a realizarlos, o sí, o es un impedimento para... Mire, por ejemplo, yo lo que tengo entendido, no me dediqué mucho a estudiar este tema, pero, por ejemplo, manejar autos, herramientas peligrosas, eh, camiones, obviamente ningún tipo de vehículo pueden manejar. Y creo que aunque estén tratados, no pueden. Y mucho menos Ah, manejar un arma.
Ya no Ok. sé si somos enfermeros y estamos tratados, a lo mejor ser enfermeros se podrá. Es algo que No sé. tenemos que averiguar porque también los Porque eso le enfermeros. puede surgir en cualquier momento y supongamos un enfermero que está en una situación y le tiene ese episodio a la persona, es como que tenemos doblemente un problema. Claro, sí, sí, sí. Sí, es algo un poco a estudiar, ¿no? Y un poco a analizar. Yo Sí. creo que es complicado. Es un tema complicado porque podemos producir un daño también a otro. Mm, claro. Igualmente, en un estudio preocupacional no va a salir si son epilépticas o epilépticos. Y cuando se dicen de que en qué caso es, o sea, cómo se llamaría ese caso de las que tienen una convulsión y llegan digamos, hasta el motivo de, viste que dicen que tenés que agarrarle la lengua para que no se trabe eso, entonces, ¿en qué caso eso? No, eso de agarrarle la lengua, en realidad lo que ¿Eso es dicen es en para caso que de no. epilepsia o no? No, sí, pero en realidad antes se decía eso, pero ¿ustedes meterían la mano dentro de una boca de un No, porque paciente? tiene una fuerza que es de control. A mí me pasó con una persona que Sí, estaba así, obviamente le pusieron como como digamos, un palo de sí, escoba para que ella no pueda morder, porque si no, porque, o sea, no lo hace intencional, pero también te está haciendo daño el tratar de agarrarla y saber que con la fuerza que tiene en ese momento, que es desmedida de la persona, sí, puede llegar a dañarte también. claro, sí. Sí, yo antes sí escuchaba de eso, que había que ponerle algo, pero también les pueden dañar los dientes. Y Ah, hay que ver si la lengua realmente queda para afuera, a lo sumo se va a morder, va a sangrar y bueno, la convulsión no va a durar más de 3 minutos y en ese lapso habrá que ver cómo contenemos la parte de la cabeza que habíamos dicho, el cráneo, que no se vaya a lastimar. En el caso de poner de eso, pues sacar una campera, ponerle, o ponerle una almohada o algo, lo que haya a mano. claro. Y cuando pase la convulsión, se lo pondrá en una posición de seguridad, de cúbito lateral, por el tema de vómitos que puede llegar a presentar después, o si tiene algún sangrado porque se mordió la lengua, por lo menos para que lo escupa, ¿sí? Mi hijo producía muchas convulsiones desde que tenía 1 año a 6 años más o menos, Sí, pero después desaparecieron y mire, estuvo en tratamiento, pero no es que, o sea, yo pensé que estar toda la vida con eso. Levantaba fiebre y ya a los 38, 39 ya sabíamos que iba a tener convulsión y vivíamos en el Casacuna, ¿no? Pero porque los médicos te decían de que lo tenía que llevar al Casacuna y no, por más que yo trataba de bajarle la temperatura, no le bajaba la temperatura, claro, pero sí, sí. o Sí, sea, hacían bueno, estos baños invertidos como para poder bajar la temperatura. claro, sí, sí. Y bueno, en realidad es eso, ¿no? El tratamiento, ¿no? Tratar de bajarle, si es convulsión febril, no tiene que llegar cuando llega a 37,5 ya hay que darle la medicación y hacerle baños eh, de agua tibia y se va bajando la temperatura. Si es convulsión Mm, febril, ¿no? sí, por lo Después, general era así. claro, bueno, en ese caso sí. Ok. Bien, nos quedan pocos minutos, 8 minutos y unos cuantos PowerPoint. Vamos a ver si terminamos y si no, de última, entramos unos minutitos más para terminar lo que falta, ¿sí? Porque no es mucho tampoco. Bien, post-crisis, ya dijimos, paciente muy cansado, aturdido, dolores musculares, cefalea y amnesia sobre lo ocurrido. Crisis convulsiva, cuidados de enfermería extrahospitalaria. Ya no estamos hablando de instituciones de salud, estamos hablando fuera del hospital, ¿no? Garantizar la apertura de la vía aérea. Evitar que el paciente se golpee. O sea que ahí un poco sí, pero bueno, hay que ver la masa corporal del paciente, todo. Hay que ver. Si contamos con ayuda también. Me acuerdo un cuadro convulsivo que vi en un transporte público, yo estaba ahí viajando, empezó a convulsionar la persona y iba con la mamá, creo, o con un familiar, no me acuerdo bien. ¿Qué hizo la mamá? Obviamente justo empezó a convulsionar y la abrazó. La abrazó y bueno, y todos se preocuparon, pararon el tren, todo, pero dijo, no, no, está bien, yo la contengo y ya está. Ya estaba acostumbrada, ¿no? Asegurar un ambiente tranquilo y privado, vieron que empiezan a aparecer el chusmerío del barrio, empieza a aparecer, ¿no? Empiezan, ¿qué pasó? A ver, a mirar, sí. Entonces, bueno, hay que tratar de alejar todo eso como
que no alteren más a la persona, sobre todo cuando se recupere en la posconvulsión, ¿no? Bien, si ya han comenzado las convulsiones, nunca se introducen los dedos en la boca. Al terminar la crisis, se le debe orientar y explicar lo que le ha pasado y el tiempo que duraron las convulsiones. Hay que explicarle, orientarle, mira, te pasó esto, y bueno, y ahí de última derivarlo a donde corresponda, a un centro de salud, en realidad, ¿sí? Ahora vamos a crisis en el medio sanitario. Garantizar la permeabilidad de la vía aérea, en todos es lo mismo. Oxigenoterapia, que habla de oxígeno al 50%, asegurar la intimidad, evitar lesiones. Hasta ahí es más o menos más o menos algo el oxígeno al 50%, pero es más o menos lo que veíamos en la vía pública, ¿no? Garantizar la permeabilidad de la vía aérea, oxigenoterapia, obviamente en la vía pública no, eh, pero sí garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Asegurar la intimidad, evitar lesiones, y después, bueno, colocar una vía intravenosa ya es propio del medio sanitario, y medir, cronometrar a través de un cronómetro el tiempo que dura la crisis. Eso es importante para después hacerle una valoración adecuada, es parte de la valoración. Cuidados de enfermería después de la crisis. Reorientar al paciente e informar a la familia. Es importante reorientar al paciente. Reorientar también es un poco determinar qué pasó, pero eso hablando con la familia un poco con el paciente si llega a estar del todo lúcido. Qué pasó, qué es lo que lo llevó a convulsionar también, ¿no? Faltó la medicación, no la tomó, ¿sí? A lo mejor hizo un debut justamente en cuanto a un cuadro convulsivo, a una epilepsia, y ni siquiera lo sabía. Entonces hay que reorientarlo, decirle, bueno, hay que ir a un neurólogo, hacerse los controles determinados, ¿sí? Control médico, laboratorio, explicarle un poco lo que hay que hacer. Valorar si la vía canalizada en la urgencia es lo suficientemente permeable y si no lo es, colocar una nueva. Porque en la urgencia, como habíamos dicho, colocamos donde podamos la vía. Después, ya cuando terminó la convulsión, cuando ya está mejor el paciente, valoramos esa vía a ver si no se perdió, a ver si no se infiltró, y le volvemos a colocar otra en el caso de que ya no sea viable esa vía, ¿sí? Se debe desencadenar los factores, o sea, en realidad se debe determinar, ahí está mal escrito, desencadenar los factores desencadenantes. Determinar los factores desencadenantes. ¿Qué fue? ¿Una hipertermia? ¿Fue una hipoglucemia? ¿Fue ajuste en la medicación? ¿Fue falta de administración de la medicación? ¿Cuál fue el problema que lo llevó? Fue, bueno, hipertermia ya lo habíamos dicho. Observar también si se vuelve a repetir la convulsión. Se debe seguir teniendo preparado el material. Todo el material que se llega a necesitar para una convulsión tiene que estar preparado hasta que se da de alta el paciente, vamos a decir. Anotar todos los datos referidos a la crisis. Datos importantes, duración, tipo de convulsión y cualquier otro dato de interés. Esto un poco, cuando lleguemos al examen, me interesa mucho que sepan esto de cuidados de enfermería después de la crisis, ¿sí? Estatus epiléptico, ¿no? ¿No? Definiciones. Esto es estatus epiléptico, ¿eh? Ojo que hay una diferencia con lo otro que veníamos viendo, que era una crisis convulsiva. Dice, ¿no? Crisis repetidas con la frecuencia suficiente para no permitir el estado de conciencia entre dos o más de ellas. ¿Sí se entiende? Entonces, esto es lo que decíamos, que era lo que decíamos, esto es criterio de internación, un estatus convulsivo. Tiene una crisis epiléptica, bueno, ¿cuánto duraba? 1, 2, 3 minutos. Está bien, cede. Pasan 20, 30 segundos, el paciente todavía, 1 minuto, 2 minutos, el paciente todavía no se terminó de recuperar en cuanto a lo que conciencia hablamos, el estado de conciencia. Otra vez vuelve a convulsionar. Se hace, bueno, todo el tratamiento, la medicación, se controla el tiempo, terminó de convulsionar, otra vez vuelve a convulsionar. Y así, bueno, ahí estaríamos hablando de estatus convulsivo. Repeticiones de 2 o 3 crisis en una hora sin recuperación entre ellas. ¿Sí se entiende la idea del estatus convulsivo?
Bien, nos quedan 2 minutitos, así que estaríamos terminando casi, pero bueno, les digo esto y ya está. Intervenciones de enfermería, como habíamos dicho, garantizar la permeabilidad de la vía aérea, preparar el equipo de intubación endotraqueal por si fuera necesario. En este caso, ¿no? En el caso del estatus convulsivo, oxigenoterapia al 50%, vía intravenosa, control de signos vitales, evitar lesiones, extracción de sangre para realizar analítica y control de niveles de drogas en sangre, por si esta convulsión tiene que ver con algún tipo de sustancia no permitida o drogas, ¿no? Vigilancia permanente del estado respiratorio y, bueno, y tranquilizar a la familia, porque imagínense que es una situación máxima de estrés, ¿sí? Y, a ver. Bueno, ahí más o menos estaría eh, lo de la clase de hoy, ¿sí? No sé si les quedó claro, les quedaron algunas dudas, o si no, después me escriben por el grupo de WhatsApp o privado si quieren, y vamos subsanando alguna duda que les haya quedado, ¿sí? Está muy linda la clase, profe, muy interesante, la verdad que me re gustó. Sí, lo importante es que lo vayan entendiendo, y de todos modos yo sé que a veces, nos queda un minuto nada más, así que bueno, nada, pero yo sé que a veces siempre queda alguna duda, uy, esto, o no se animan a preguntar acá en el grupo, lo que sea. No importa, después de última me pueden escribir, y si no lo sé en el momento, les trato de dar respuesta. Ya vayan viendo todos los temas que yo voy dando, por lo menos, me van escribiendo y me van preguntando si tienen alguna duda.